¿Cómo le va? Hola, profe, ¿qué tal? Buenas. Bueno, vamos a dar inicio hoy a la segunda parte de la clase de obra pública. Vamos a hablar de concesión de la pública, servicios públicos, etcétera, ¿sí? Bueno, voy a ir presentando, así comenzamos porque no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahí me alcanzan a ver bien la pantalla, ¿me escuchan? Profe, se ve la presentación. Sí, profe. Bueno, muy bien. En la clase anterior habíamos visto de obra pública, licitación pública, y estábamos en los sistemas de ejecución de obra pública, dijimos que podían ser de manera directa o indirecta, y trabajamos hasta los contratos, sistema de ejecución por contrato, o sea, indirecto por terceros. Hoy vamos a ver concesión de obra pública, servicios públicos, concesión de servicios públicos, iniciativa privada, contribución por mes, la participación público-privada, ¿sí? Bueno, antes de dar una definición de gestión de obra pública, nos vamos a remitir un poco a la historia de Argentina, ¿no es cierto?, en la cual en la crisis económica y fiscal por la que transitaba nuestro país en la década del 90, llevó a que el Estado no podía financiar desde su presupuesto la construcción de todas las obras públicas, como lo venía haciendo décadas anteriores, o la realización de todas las inversiones para la prestación de los servicios públicos a cargo de las empresas públicas en ese momento, ¿no es cierto? En el caso de las obras públicas, ya por la grave situación económica, es imposible encarar las obras, como habíamos visto en la clase anterior, por la ley de obras públicas, en la cual el Estado era el financiador de la obra, ¿no es cierto? Entonces se buscó otra figura, la aplicación de otra ley que ya estaba en vigencia, que era la ley 17.520 de concesión de obra pública, en la cual que se quiso incentivar al privado para que invirtiera él en la construcción de una obra que le hacía falta al Estado, y que luego, para recuperar esa inversión y el beneficio esperado de la obra, la explotara durante un periodo de tiempo que ya se presta, ¿cierto? Bueno, surge así, a primera, a priori, lo que es la concesión de la obra pública, ¿no es cierto? Y vamos a dar un primer concepto y luego meternos un poquito más en el tema. Vamos a decir que la obra pública es un modo de ejecución de obra pública en el que la administración contrata a una empresa para la realización de un trabajo, la ejecución de una obra o la prestación de un servicio público, y no paga por el precio, un precio por ella como lo hacíamos en el sistema tradicional, sino que la remuneración que se le otorga al contratista es a través de la explotación de la obra nueva que construye el contratista, ¿no es cierto?, en la cual invierte él mismo hace la inversión, y la explotación es por un periodo determinado de tiempo. Entonces se espera que en ese periodo de explotación el contratista recupere lo que invirtió más el beneficio esperado. Entonces aparecen acá dos sujetos en el contrato de concesión, que es un contrato administrativo
es el Estado, por un lado llamado concedente, y por el otro lado las empresas particulares, a través de personas físicas o jurídicas, que reciben el nombre de concesionario. El concedente es quien cede a favor de otro la realización de una actividad, la construcción de una obra, y el concesionario es quien recibe un inmueble para ejecutar una actividad a favor de terceros por un precio que será abonado según las modalidades que se convengan en el contrato, que ya vamos a ver cuáles son esas modalidades. Entonces, el Estado concedente ejerce la vigilancia y el control para la adecuada prestación o la construcción de la obra o el servicio. Reconoce al concesionario una remuneración y elabora los estudios, los pliegos, los proyectos de la obra. Y el concesionario, por su parte, tiene a cargo la construcción, la explotación, la organización y gestión de la obra o el servicio. El objeto... Profe, ¿sí? ¿el concedente siempre es el Estado y el concesionario siempre es un privado? Exacto, el concedente siempre es el Estado nacional, provincial o municipal. Y el concesionario siempre tiene Siempre un ser privado, siempre un Bien. privado. Bien. ¿Cuál es el objeto de la concesión de obra pública? Otorgar al concesionario la prestación de un servicio, o sea, para que preste un servicio que construya una obra que sea destinado para el bien de las personas, para la sociedad. Este contrato de concesión tiene caracteres similares al del contrato de obra pública, es decir, es un contrato bilateral, conmutativo, intuito personal, quiere decir que se ejerce en forma directa, pero acá surge un nuevo carácter que es aleatorio para el concesionario. Es aleatorio que el beneficio que se espera por la construcción de esta obra, la prestación de un servicio, depende de un resultado que es incierto. No sabemos cómo le va a ir al concesionario durante la explotación de esa obra o de ese servicio que va a realizar durante un periodo de tiempo. Por eso es aleatorio. Cuando hablamos de concesión, como decimos, estamos hablando de obra pública o de servicios públicos. Pero ¿qué sucedió en esta década del 90, en la cual el Estado incentivaba al particular para que construyera con sus propios fondos las obras y luego la explotara para recuperar, ¿no es cierto? Lo invertido? Que el particular, el privado, tampoco tenía fondos suficientes para afrontar la construcción de una obra. Entonces, si la situación era mala para el por supuesto que también era mala para las empresas o los particulares. Entonces, surgió así la Ley de Reforma Administrativa del Estado, la 23.696 y la 23.696 del año 89. En ese momento, bueno, ya estamos más de 30 años de la sanción de esta ley. Ustedes, la mayoría a lo mejor todavía no habían nacido, pero fue durante el periodo del gobierno del presidente Carlos Menem. En esa época se sanciona esta ley y se produce la privatización de las empresas del Estado, y en la cual esta ley produce una modificación importantísima, la ley de concesión 17.520, decía la vieja ley, en la cual esta ley da la posibilidad de otorgar al concesionario sobre obras existentes. Es lo que se conoce como concesión anómala. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que el Estado, como el particular, tampoco tenía manera de encarar obras y tampoco tenía forma de mantener las obras existentes, y con la recaudación de impuestos o haciendo proyección, tampoco le iba a alcanzar para mantener las obras y para invertir en nuevas obras. Entonces se le dio al particular una obra existente para que sobre esa obra hiciera una inversión inicial de mantenimiento, obras completas, parquizado, construcción de cabinas de peaje, para recaudar, ¿no es cierto?, del usuario fondos suficientes para luego esos fondos le permitan recuperar lo que invirtió inicialmente y luego pueda construir obras nuevas, ¿sí? Obras nuevas que lo vemos
sobre obras existentes, el Estado le permite al concesionario la explotación y administración, reparación y o ampliación, mantenimiento o conservación que sean capaces de obtener o conseguir fondos necesarios y suficientes para generar o construir obras nuevas que tengan una vinculación física, técnica o de otra naturaleza con la obra ya existente. ¿Sí? Bueno. Esto lo van a entender. Supónganse ustedes, este tema de la concesión surge básicamente en los corredores viales, es decir, en las obras viales. Entonces, supónganse en esa época, un tramo de autovía o de ruta del punto A al punto B, el Estado no estaba en condiciones de conservarlo y cada vez se iba a deteriorar más y podía construir rutas nuevas, alternativas, que estén vinculadas con la anterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el Estado? Bueno, le damos al concesionario este tramo de ruta para que lo mejore, le dé iluminación, ponga servicios de auxilio, construya los peajes, le cobre al usuario por la utilización de esta vía y cuando recupera lo que invirtió y además pueda seguir para construir estos nuevos tramos de ruta, por ejemplo, del punto E al D o del B al C. ¿Sí? Acá, en el gráfico anterior, que dice que tengan una vinculación física. Al hablar de vinculación física, estamos hablando de una continuidad material. Cuando hablamos de una vinculación técnica, es, por ejemplo, la configuración de un sistema como dos plantas generadoras de energía o varias plantas de generadores de energía eléctrica que se integran a un sistema interconectado nacional. O de otra naturaleza, habla que, por ejemplo, la de un sistema vial de accesos a un centro urbano, aunque no guarden una interconexión directa o inmediata con aquella con la cual se percibe el peaje, ¿no es cierto? Entonces, a eso le llamamos vinculación técnica, física técnica o de otra naturaleza. Bien, para que ustedes lo entiendan gráficamente, en una base de tiempos, la ley de obras públicas que hemos visto en la clase anterior, la ley nacional, que es del año 1947, ¿qué pasaba con esto? El Estado construía las obras y el que financiaba la obra era el Estado, no el contratista. Porque la obra es financiada por el Estado. En la obra pública por concesión, la 17.520, acá que se pretendía que el contratista hiciera una inversión, luego sobre esa inversión hiciera un cobro, ¿no es cierto? O un recobro, para poder recuperar lo invertido y también lograr el beneficio que esperaba por la ejecución de esa obra. Pero como esto tampoco podía hacer, se dicta la ley de reforma administrativa, en la cual está previsto entregarle al concesionario una obra ya existente para que primero un cobro, luego una inversión y nuevamente un recobro, para poder construir obras nuevas que tengan una vinculación con la anterior. También esta ley se podría haber hecho para solamente, me voy a ir un poquito más adelante, para no solamente la construcción de obras nuevas, sino para solamente mejorar y mantener la ya existente. Es decir, el Estado le entrega esta obra, la explota, el concesionario la mejora, la mantiene durante un periodo de tiempo, recupera a través del usuario lo que ha invertido y logra el beneficio que había esperado. ¿Sí? ¿Lo van entendiendo hasta acá, chicos? ¿El sentido de la concesión? Sí, profe. Sí, profe. ¿Entienden? Bien. Vamos a otra forma de graficarlo. La ley de concesión 17.520, el concesionario construye una obra nueva, luego la explota por un determinado periodo de tiempo y recupera los costos más beneficios esperados. Esto es lo que no se podía hacer en una economía como la que en esa época en Argentina. Pero a través de la ley de reforma administrativa, el Estado le otorga
al concesionario de una obra existente, la mantiene, la renueva, se explota esa misma obra y eso sirvió para mantener la obra existente, como le decía recién, pero no hay construcción de obra nueva. La otra posibilidad es lo mismo, los mismos pasos, pero acá se explota la obra nueva, se recuperan los costos más el beneficio esperado. O sea, acá hay una construcción de obra nueva, acá hay una construcción de obra nueva, en el caso anterior no la había, y con la construcción de esa obra se la explota durante un periodo de tiempo y se recuperan los costos y el beneficio esperado. ¿Está claro? Es importante que entiendan aquí el concepto de la concesión para que podamos seguir adelante. ¿Alguna duda? No, profe. Se entendió. Bien. Bueno, surge acá también, a través de esta ley de reforma administrativa, un concepto nuevo, o dos conceptos nuevos, que es justamente el de la concesión y el de la licencia. En la concesión hay propiedad del Estado de los bienes afectados a la actividad. El Estado no pierde la titularidad del servicio. Cuando decimos propiedad del Estado de los bienes, es decir que en este caso, como en el ejemplo que le daba recién, el Estado entrega una obra existente para que haga uso el concesionario de esa obra. Pero no la pierde esa obra. Luego, cuando termina el de concesión, la obra que se le entregó vuelve al patrimonio del Estado. Y el Estado no pierde la titularidad del servicio. Lo contrario es la licencia. En la licencia no hay propiedad del Estado de los bienes afectados a la actividad. Y el Estado pierde, en este caso, a diferencia de la concesión, pierde la titularidad del servicio y no la vuelve. Bueno, entonces quiere decir que la diferencia fundamental entre la concesión y la licencia es que la concesión es una forma de prestación indirecta. Creo que en la clase anterior, bueno, lo vamos a ver ahora, de nuevo, para la satisfacción de necesidades individuales de importancia colectiva y que no es cumplida por el Estado, sino por personas a las cuales el Estado le encomienda. El Estado sigue teniendo la titularidad del servicio y llega sus facultades. En cambio, en la licencia, el Estado concedente o cedente no conserva su papel de titular de la actividad de la licencia, sino que en principio la abandona en forma definitiva a manos del particular. ¿Está claro? Esa es la gran diferencia entre una y otra. Aparece también en esta ley de reforma administrativa de servicios públicos que no estaba legislada en el derecho, hasta ese momento en el derecho argentino, y el concesionario actúa como cobrador, administrador y ejecutor de la obra pública o del servicio público, pero no es el financiador. El financiador, ¿quién sería? ¿Quién les parece que es el financiador de la obra? El privado. Más que el privado. El que hace uso. ¿Quién es el que usa las obras? Los usuarios. Los usuarios. Así que tampoco en la pública el concesionario no actúa como financiador. El financiador es el usuario. Bueno, ¿cuáles son las modalidades de la concesión? Bueno, son tres. A título oneroso, que le impone al concesionario una contribución en dinero o una participación en los beneficios a favor del Estado. Esto está plasmado en el contrato administrativo de concesión. Esa contribución que le hace el concesionario al Estado se llama canon. A título gratuito, o sea, no hay contribución de ninguna índole, ni de parte del Estado, ni de parte del concesionario, y puede ser subvencionada por el Estado con aportes parciales que pueden ser reintegrables o no, que también se deja establecido en el contrato de concesión. Para la ley 17.520 no se pueden dar concesiones sobre la base del subsidio estatal, es decir,
no se puede hablar de concesión si se le da un subsidio. Por eso, en la vieja ley 17.520 no se le entregaba nada al concesionario. En cambio, la nueva ley de reforma administrativa no se considera subvencionada la concesión por el hecho de haberle otorgado una obra que ya está existente. No se considera subvencionada la obra porque yo Estado le entregué algo al concesionario para que comience la obra, ¿sí? Bien, el usuario es el que financia la obra y paga una tarifa por el uso de esa obra o de ese servicio en forma directa. ¿Y qué es el peaje? La percepción de una tasa, ¿no es cierto? O sea, sería como un impuesto, llamémosle, por el uso directo de esa obra, ¿no es cierto? Destinada a construcción y mantenimiento o solo su mantenimiento o conservación, como le decíamos en el ejemplo de la ruta, que solamente puede ser para el mantenimiento. Importa aquí el derecho en favor del contratista de exigir a los administrados un precio por la utilización de la obra. Es una contribución especial. La concesión está garantizada por el cobro del uso de una ruta está garantizada por la Constitución Nacional, que garantiza la libertad de tránsito, pero no habla de su gratuidad. Por eso que el peaje no es inconstitucional. La concesión por peaje se basa en criterios de justicia distributiva, también que paga únicamente quien utilice el bien o servicio en cuestión. Los procedimientos de selección del particular concesionario son los mismos que hemos visto en la título de obra pública, es decir, puede ser por licitación pública, concurso, remate público, oferta al público, contratación directa, y se deben resguardar los mismos principios básicos que en la obra pública, en la licitación pública, o sea, el principio rector, la buena fe, la transparencia, la publicidad. ¿Cómo se fijan esos valores de la tarifa que tiene que pagar el usuario de una obra o de un servicio público? Las tarifas las fija el Estado a través del Poder Ejecutivo, que es el órgano administrador. Esa tarifa tiene que contar criterios razonables para el usuario y para el concesionario, para no romper el equilibrio de la ecuación económica financiera. Es decir, que la tarifa tiene que ser justa, pero también le tiene que permitir al concesionario recuperar lo que invirtió más el beneficio. Esa tarifa surge de la sumatoria de ciertos factores como son las inversiones realizadas, los gastos de mantenimiento, de funcionamiento, el costo financiero del dinero invertido, depreciaciones que tiene la obra o los equipos utilizados, la rentabilidad esperada dividido la cantidad de usuarios del sistema. Así como la tarifa de la energía eléctrica es igual a la sumatoria del costo de generación de la energía más el costo de transporte más el costo de distribución, lo mismo pasa con la tarifa del gas, que es igual a la sumatoria del costo de generación del gas, de producción del gas, del costo del transporte más el costo de distribución. Entonces, esa tarifa tiene que compensar todos esos elementos que le decía recién, la ejecución, la modificación o ampliación o servicios complementarios como los servicios de administración, casilla de peaje, administración del peaje, la reparación, conservación, mantenimiento de la obra, y que puede llegar a la construcción de la obra nueva. ¿Cómo se asegura el éxito de la concesión? O sea, ¿cuáles son los mecanismos que tengan para controlar o actuar en contra del concesionario? Bueno, a través de intimaciones, cuando no cumple, apercibimientos, advertencias, multa, por la prestación directa del Estado cedente, en el caso que no cumpla el concesionario, hace un rescate del contrato, lo vamos a ver ahora, y rescate con pérdidas de garantías y rescisión del contrato. Bueno, el objetivo de la concesión
en sí el servicio público o la prestación de servicios para beneficencia de la sociedad en su conjunto. Y así como vimos anterior la diferencia entre el contrato de obra pública y el contrato de obra en el derecho privado, ahora vamos a ver la diferencia entre el contrato de obra pública y el contrato de concesión de obra pública. Bueno, el contrato de obra pública, ya lo sabemos, dijimos que se contrata, el Estado contrata con un particular la construcción de una obra y una vez terminada se le abona al contratista, concluyendo de esta manera las relaciones contractuales. En cambio, en el contrato de concesión de obra pública, una vez finalizada la obra, el constructor queda como concesionario del servicio a que estaba destinada la obra hasta cobrarse su costo más una ganancia razonable. Ese plazo está establecido en el contrato. Se concierta o se realiza con la finalidad posterior de la prestación de un servicio público, porque puede ser también para la ampliación de una red de extra alta tensión del sistema interconectado nacional, ampliación de una red de cloaca, de un servicio de iluminación, con la prestación de un servicio público posterior, pudiendo haber, según el caso, construcción de obra pública nueva o no, como veníamos diciendo recién. Es decir, que gráficamente, en el contrato de obra pública teníamos sujetos intervinientes que, por un lado, era el Estado que contrata y el contratista que realiza la obra. En cambio, en el contrato de concesión de obra pública, el contratista, una vez que terminada la obra, es el concesionario de la obra. Por otro lado está el Estado, que es el que contrata con el concesionario, y el particular que hace uso de la obra o del servicio público. ¿Cuáles son las causas de extinción de los contratos administrativos de concesión de obra pública? Bueno, tenemos causas normales y causas anormales. Las causas normales son, por ejemplo, cumplimiento del objeto, es decir, construcción de una obra, provisión de un suministro, la prestación de un servicio, o sea, se cumplió con el objeto. Y la expiración del término o plazo previsto, el contrato se termina o expira porque así lo han determinado la voluntad de las partes. Cuando hablamos de las causas, tenemos la caducidad. La caducidad del contrato se da cuando el concesionario no cumple con sus obligaciones, los pliegos del contrato de concesión. Es decir, que esta medida implica una sanción por parte de la administración al concesionario porque no cumplió las obligaciones contractuales de hacer funcionar el servicio en forma continua y regular. La continuidad y la regularidad son dos caracteres de los servicios públicos. Bueno, esta sanción debe declararse muy graves del concesionario o de un desconocimiento de sus obligaciones en cuanto a la organización y funcionamiento del servicio, ¿no? En la caducidad no hay indemnización del Estado hacia el contratista, al contrario, si el contratista o concesionario le causó el Estado, es el concesionario que tendrá que indemnizar al Estado cedente. Cuando hablamos del rescate, el rescate es la decisión unilateral de la administración, la que por razones de interés público pone fin al contrato antes del vencimiento del plazo fijado en el contrato. Una medida administrativa, digamos, de reorganización del servicio destinada a sustituir la concesión por la ejecución directa. Es decir, cuando el Estado decide continuar con la ejecución del servicio en forma directa. Se dan aquellos contratos que por la naturaleza del objeto suponen que le correspondía o le corresponde originariamente al propio Estado, y que puede ser reasumida por este. Y se aplica tanto en los contratos de concesión de obra pública como servicios públicos. Es decir, que no se trata de una sanción, sino una medida adoptada por la administración. En cambio, en la caducidad se aplica una sanción por incumplimiento del concesionario.
Para la realización del rescate del contrato se tienen que cumplir algunas condiciones, es decir, que haya transcurrido un tiempo razonable de la ejecución del contrato, es decir, no se puede hacer inmediatamente a la firma del contrato. Que se haya concesionario un preaviso con anticipación suficientemente válida. Y si el concedente se va a quedar con los bienes del concesionario para prestar en forma directa el servicio, debe pagarle, debe comprarle esos bienes que estaba utilizando y debe indemnizarlo de manera tal que le cubra el daño emergente y el lucro cesante. Cuando hablamos de la rescisión, este tipo de extinción del contrato se da por causa de fuerza mayor que tornan imposible la ejecución del contrato, la renuncia de las partes, generalmente por parte del concesionario, que puede ser por quiebra del concesionario, pero esto no impide la continuidad del que sigue teniendo que prestarlo el Estado en ese caso. Y por prerrogativa de la administración, ya lo vimos en la clase anterior también, o sea, el Estado tiene la o ciertas facultades de cancelar el contrato cuando lo considere oportuno. En ese caso, tiene que indemnizarlo también al contratista. Son las prerrogativas de la administración. ¿Se acuerdan que son las cláusulas que lícitas para el derecho público, pero que serían ilícitas si las aplicamos en el privado? Bien. Terminado concesión de obra pública y antes de pasar a la concesión de servicios públicos, que es prácticamente similar a la concesión de obra pública, vamos a hablar de servicios públicos. Cuando hablamos de servicios públicos nos estamos refiriendo a las prestaciones que cubren necesidades de interés general o interés público y que se dan a través de las funciones que cumple el Estado, de gestión por sí mismo o a través de terceros, por medio de concesión o licencia, pero siempre actuando bajo la fiscalización. Es decir, que puede tratarse de la provisión de agua, luz, gas, teléfono, prestación de servicios de educación, salud, farmacia, taxis, etc. Los servicios públicos se encuentran dentro de las funciones administrativas del Estado. Así, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan en la clase anterior? Vimos las funciones del Estado, ¿no es cierto? Entonces, el servicio público de la esfera de las funciones administrativas. Y si analizamos las distintas definiciones de servicios públicos que podemos encontrar en la bibliografía, todos tienen un denominador común que es gestión técnica o material, para la satisfacción de una necesidad pública. Es decir, que estamos hablando de hechos administrativos y que lo puede hacer a través de un ente público o privado, y que está regulada por el derecho público. Donde hay servicios públicos estamos en presencia del derecho privado. Nosotros vamos a adoptar esta definición, que es la prestación que efectúa la administración en forma directa o indirecta para satisfacer necesidades de interés general. Cuando hablamos de la prestación de la administración, tienen por directo o inmediato, podríamos decir, la satisfacción de necesidades de importancia colectiva, siempre teniendo en cuenta el interés público. Directa e indirecta, prestación directa e indirecta, es decir, se hace en forma directa cuando es la propia administración que realiza la prestación. E indirecta, la prestación se lleva a cabo a través de los particulares, de los administrados, ya sea que estos actúan en forma individual o bajo la forma de una figura jurídica, una empresa. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para que exista un servicio público? Bueno, la titularidad siempre tiene que ser del Estado. Esa titularidad no puede ser compartida con el concesionario y esa actividad puede ser transferida a los administrados sin afectar los tributos del Ejecutivo, que es decir, no pierden la titularidad del servicio público, cuando hablamos de concesión. Veamos ahora la diferencia entre servicio público y función pública.
Primero, el servicio público está destinado, o son destinatarios, usuarios que son individualizados, es decir, son determinados los usuarios de los servicios públicos. En cambio, en la función pública no se individualiza a los beneficiarios, es decir, que los beneficiarios son indeterminados. El servicio público podemos decir que es lo concreto y lo particular. En cambio, la función pública es general y es abstracta. En cambio, el servicio público, por su lado, reciben una utilidad concreta o particular los usuarios del servicio, ¿no es cierto? Se benefician individualmente. En cambio, en la función pública, la utilidad es genérica. Se beneficia toda la sociedad. O sea, no hay beneficiarios puntuales en la función pública. Bien, existen dos momentos en la existencia de los servicios públicos. El primero va desde el año 1945 al 1989. En esta primera etapa encontramos una unificación entre el titular del servicio público y el prestador, que es el Estado. Se confunden en una sola figura, que es el Estado, y por otro lado está el usuario. Con la reforma administrativa de la ley, la sanción de la ley de reforma administrativa, en segundo momento, hay una disociación entre el titular del servicio y el prestador, producto de esta reforma administrativa, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tenemos el Estado, el usuario del servicio público y el concesionario. Y aparece un cuarto sujeto que vamos a hablar más tarde, que es el ente regulador, que es aquel organismo público descentralizado que tiene a su cargo el controlar a los concesionarios en cuanto a y equilibrio, impedir el estado monopólico de las empresas concesionarias. Ya artículo 42 en la última reforma de la Constitución Nacional, habla de los derechos adquiridos de vital importancia a los usuarios y consumidores. Entonces, lo leemos: consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en relación al consumo, la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, al control de los monopolios naturales y legales y a la calidad de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios que resguarden los intereses de los usuarios. Es decir, que establece en la Constitución una protección diferenciada entre usuario de servicio público y consumidor. Para los consumidores y usuarios se vela por la salud, la seguridad e intereses económicos, la libertad de elección de los prestadores de los servicios públicos, tienen derecho a una información adecuada y a recibir condiciones de trato equitativo y digno. Es decir, estamos un poco desmenuzando el artículo 42 de la Constitución. Las autoridades, por su parte, deben velar por la educación para el consumo de los usuarios, el control de los monopolios naturales y legales, el control de la calidad y eficiencia de los públicos y la constitución o la creación de asociaciones de consumidores y usuarios. Y el Congreso Nacional, por su parte, establecer procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Acuérdense que siempre que hay una relación entre el Estado y los administrados existen conflictos, que es el contencioso, y en el cual surgen acá los recursos administrativos para que el ciudadano o el particular los pueda utilizar, sancionar los marcos regulatorios de los servicios públicos que sean competencia de la nación. Marcos regulatorios son la acción de los entes reguladores, y proveer la necesaria participación de aquellas asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en el control para ayudar a los usuarios y romper el desequilibrio entre el prestador del servicio y los usuarios del servicio. Entonces, en esta pirámide encontramos los tres figuras fundamentales. Falta el ente regulador, nos lo ponemos acá. Por un lado,
el Estado, que es el titular del servicio público, por otro lado es el prestador, que está sometido a las regulaciones del Estado, y por otro lado el usuario sometido a las regulaciones públicas y constituyendo el eslabón más débil de esta relación contractual. ¿Cómo se clasifican los servicios públicos? Bueno, básicamente esenciales, aquellos que de no prestarse pondrían en peligro la existencia propia del Estado, como sería la policía, la educación. ¿Me van escuchando, chicos? ¿Me entienden? Sí, profe, se escucha. Pregunto por la duda, me desconecto, ¿no? Bueno, son considerados servicios esenciales en el sentido estricto los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica, los servicios telefónicos, el control aéreo. Son servicios públicos no esenciales, aquellos que, a pesar de satisfacer necesidades de interés general o no pondrían en peligro la existencia propia del Estado, y que pueden ser, por ejemplo, los museos, los centros comerciales, cine, bares, restaurantes, etc. Servicios públicos propios prestados por el Estado en forma directa o indirecta, ¿sí? Los servicios directos son la seguridad, la educación, la justicia, o indirectos aquellos que se los cede a los particulares concesiones o licencias, como puede ser el agua, la electricidad y el gas. Servicio público impropio o virtual, también llamado, aquel que el Estado no lo presta ni tampoco lo concede, solamente lo delega a los particulares, los reglamenta y los fiscaliza intensamente, como son los servicios de taxis, remises, kioscos, bares, etc. Transporte escolar. Los servicios obligatorios, según su prestación, los obligatorios, son servicios obligatorios aquellos que el Estado debe necesariamente crear y organizar, como la defensa, la seguridad y la salud. Son como los esenciales. Y los facultativos, aquellos el que no está obligado a establecer, pero que tiene que crear por razones de conveniencia, necesidad y oportunidad, como es la educación universitaria. Luego los de interés genérica o los ¿cuál estaban los prestarlos? Los obligatorios, o sea, la obligación del Estado de prestarlo y administrarlo y el usuario de utilizarlo y que surgen de la institución misma, como son la defensa, la seguridad y la salud. Ya lo había dicho, perdón, me confundí. Los facultativos son la educación universitaria, los de interés general también son la educación, la defensa nacional, o sea que tienen como destinatario a la población en general y a su conjunto. Y los de utilidad específica están destinados o tienen a individuos específicamente determinados, para los cuales la utilidad del servicio es concreta y particular, como por ejemplo el transporte público o las comunicaciones. Por último, en cuanto a la jurisdicción, los servicios públicos pueden ser nacionales, provinciales o municipales. ¿Sí? Bien, este es un poco desglosando los servicios públicos propios e impropios. Los elementos de los servicios públicos son básicamente la función propia del Estado de tener que prestarlo, ¿no es cierto? Como cumplimiento de las funciones del Estado, el sujeto que lo presta, siempre una entidad estatal, el fin, satisfacer necesidad de interés colectivo y el régimen regula el derecho público. En cuanto a los caracteres de los servicios públicos son 5, y que son la continuidad, la regularidad, la uniformidad, la generalidad y la obligatoriedad. La continuidad es el elemento esencial de los servicios públicos, hace referencia a que la prestación del servicio por ninguna causa debe ser interrumpida.
Es decir, que esta característica hace a la eficiencia de la prestación. La continuidad se asegura de diversas formas, como por ejemplo la no paralización por ningún medio de las actividades, por ejemplo el transporte, excluyendo la huelga y los paros patronales. La huelga y el que suspenden o paralizan la prestación del servicio son considerados por la ley lesivas de los derechos de los servicios públicos, por lo cual se tiende a su regulación. Los bienes afectados a la prestación del servicio no pueden ser objeto de ejecución forzosa, es decir, que los bienes que están prestados, son utilizados para la prestación del servicio público son inembargables. Con respecto a los servicios públicos que se presten mediante concesión, la ejecución por parte de la administración tiende a continuar el ejercicio de la continuidad en el caso de que deje de prestarlo el concesionario. Bien, la regularidad debemos diferenciarla de la continuidad. La regularidad significa que el servicio debe prestarse conforme a reglas preestablecidas o a determinadas normas que están en el contrato de concesión, manteniendo un ritmo. Por ejemplo, la continuidad significa que el servicio público debe prestarse de manera ininterrumpida. En cambio, la regularidad habla del ritmo y el equilibrio que se presta el servicio. Habla, por ejemplo, del horario, la regularidad habla del horario del transporte, la continuidad que no se interrumpa el servicio de transporte. La uniformidad significa la igualdad de trato en la prestación de los servicios públicos, es decir, de exigir y recibir en igualdad o uniformidad de condiciones sin discriminación de privilegios, ni privilegios. Esto ocurre, por ejemplo, en la prestación de determinados servicios como la electricidad, la telefonía, que están encuadrados en categorías. Ustedes ven en la boleta que existen categorías en la prestación de estos servicios, que puede ser familiar, profesional, comercial o industrial, pero esto no es, no debe ser violatorio, digamos, del principio de igualdad, mientras que en cada categoría el mismo trato o el trato igualitario para los usuarios que se encuentran dentro de ella. La generalidad significa que el servicio puede ser exigido y usado por todos los habitantes sin exclusión alguna ni discriminación de ningún tipo. En cuanto a la obligatoriedad, podríamos decir que es el carácter más importante en lo que hace a los servicios públicos, ya que si bien el servicio continuo, regular, uniforme y general, si quien debe prestar el servicio o realizarlo no estuviese obligado, de nada valdrían los caracteres anteriores. ¿Claro? Bueno, en cuanto a la creación, la organización y la modificación, la paso para que la vean ustedes ahí. Como conclusión de los servicios públicos, lo importante, como dice este párrafo final, no importa quién tiene la titularidad del servicio, si lo presta el Estado o lo presta un particular, que el sentido es satisfacer necesidades para la sociedad y que se haga de mejor manera posible. Ese es el objetivo, en definitiva, de los servicios públicos, no importando quién lo presta. Y cuando hablamos de concesión de servicios públicos, es prácticamente lo mismo que la concesión de obra pública. Es un contrato por el cual el Estado encomienda a una persona física o jurídica la organización y la prestación de un servicio público por un determinado tiempo. Están los sujetos que es el concedente, el concesionario, y la organización y funcionamiento de la prestación del servicio público son tareas ambas inseparables. El Estado da a un tercero la realización de un servicio público, o sea, en forma indirecta. El tercero no actúa en nombre del Estado, sino que lo hace en forma propia. El contrato es intransferible, tiene que tener la aprobación del Estado. Es temporario el contrato.
Bueno, la explotación del servicio, como dijimos, hace importantísimo el concesionario a su propia costa y riesgo. Los caracteres, lo mismo, bilateral, oneroso, intuito personal. Los derechos del concedente, del concesionario y las obligaciones de ambos, también es importante leerlo. No me voy a detener acá porque si no, no llego con el tiempo. Acá sí podemos hablar un poquito de la protección, regulación y control, ¿no? Cuando hablamos de la protección de los prestadores, o sea, del concesionario, si bien el concesionario les recaen una serie de obligaciones que incluyen mantener niveles de calidad, acciones y modernización permanente para prestar mejor el servicio, la regulación también genera a favor del prestador derechos, los que están amparados en la Constitución. Por ejemplo, cuando el Estado no puede variar o alterar las condiciones del contrato en el cual se le concedió el servicio porque puede alterar la ecuación económica financiera, es decir, puede alterar todos aquellos elementos que están incluidos en esa ecuación, incluido el beneficio en la prestación del servicio, ¿sí? En cuanto a la protección de los usuarios, esta puede hacerse por distintas maneras. Una de ellas son los recursos administrativos que hemos visto en la clase anterior. También existen otros instrumentos creados por la Constitución Nacional, que son las audiencias públicas, reglamentos de servicio, ley de defensa del consumidor, acción de amparo, defensor del pueblo, las asociaciones de consumidores, de usuarios de consumidores. Una de las más importantes, las audiencias públicas, que han adquirido una particular importancia en la cuestión de los derechos de los usuarios, ya que asegura la transparencia y publicidad de las decisiones que se toman en materia de servicios públicos por parte del Estado. Se utiliza también cuando los usuarios aportan informaciones o opiniones o puntos de vista en algunos aspectos, cuando, por ejemplo, hay un aumento tarifario en la de algún servicio, ¿sí? La ley de defensa del consumidor, mientras, digamos, acá hay una semejanza entre el derecho laboral y el operario del derecho laboral y el usuario de los servicios públicos. En el derecho laboral rige el principio de indubio pro operario, ya lo has visto, en el cual, ante dudas de una ley, se aplica la más favorable al operario. Lo mismo en el derecho del consumidor. Hay que estar, en caso de duda, de una ley o de un reglamento, a la interpretación más favorable a favor del consumidor. La ley de defensa del consumidor es también para armonizar los derechos y obligaciones de ambos sujetos, es decir, del prestador y del concesionario, del prestador y el usuario, perdón, y prevé la ley de defensa para los usuarios, específicamente para los usuarios de los servicios públicos domiciliarios. Está también el defensor del pueblo, es decir, que los derechos de los usuarios también se ven protegidos por el defensor del pueblo, donde las atribuciones de esta figura están contenidas en la Constitución Nacional y por la propia ley de defensor. Y por último, las asociaciones de usuarios y consumidores, que son organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, que tienen por finalidad orientar a los usuarios, dándoles información que por general no tienen acceso y le brindan asesoramiento, ¿sí? En cuanto al marco regulatorio, para asegurar la calidad, eficiencia, calidad de la prestación del servicio, es decir, lograr esos caracteres que debe tener el servicio público, crear los marcos regulatorios que se ven reflejados a través de los entes reguladores, y que también el control lo realiza la Auditoría General de la Nación y los usuarios a través de las audiencias públicas.
¿Cómo se clasifican los servicios públicos o qué tipos de concesiones? También lo vimos cuando vimos actos administrativos. ¿Se acuerda que las concesiones podrían ser unilaterales y bilaterales? Vimos en aquel momento cuando se le daba algún derecho a un ciudadano que no lo tenía, por ejemplo, cuando se le daba la nacionalidad. En este caso, a través de un acto administrativo consistente en el otorgamiento de un derecho de uso privativo o excepcional de un bien del dominio público. Por ejemplo, la concesión de minas. Se constituyen en los particulares nuevos derechos o nuevas capacidades. En las bilaterales, por otro lado, habíamos dicho que existía un contrato de concesión de obra pública o concesión de servicios públicos, es decir, se utilizan actividades de importancia económica y social. Hay una transferencia del ejercicio de funciones del Estado al concesionario. Bueno, ¿cuáles son los principios de la regulación? Es decir, los entes reguladores son descentralizados que tienen poder de decisión propia, patrimonio propio, es decir, que se abastecen por sí solas, y hay un ente regulador para cada servicio público. Ya lo vamos a ver ahora, que hay para la energía, para el gas, etc. Entes autárquicos trabajan con transparencia y equidad. Hay una protección de abuso, del abuso monopólico del concesionario, amplio control interdisciplinario del ente regulador, porque el ente regulador es un equipo interdisciplinario, permite la incorporación de nuevos usuarios y hay una reducción de la carga burocrática administrativa. Hay a nivel nacional entes reguladores para cada servicio. Por ejemplo, el ente regulador de la energía eléctrica, el Enargas del gas. Acuérdense que la energía eléctrica, el servicio público la concesión del servicio público de energía eléctrica es concesionado, mientras que la del gas es a través de una licencia, la prestación de servicio. La Comisión Nacional de Comunicaciones, la CNC, la regulación del transporte, CNR. Bueno, y así, y a nivel provincial, cada provincia tiene su ente regulador, que para el caso de la provincia de Córdoba es el ente regulador de servicios públicos de Córdoba, llamado ERCEP, que inicia en materia de provisión de agua, energía eléctrica, transporte urbano, y la red de acceso. Bueno, ¿cuál es el rol fundamental del ente regulador? Es decir, que el ente regulador tiene el poder del control sobre el poder monopólico del concesionario y la defensa del usuario, ¿no es cierto? Estos tres sujetos que intervienen, el ente regulador tiene como finalidad velar para que el concesionario cumpla con el contrato de concesión, haga inversiones, mejore y cada día preste mejor el servicio para el cual ha sido concesionado. Y debe tener la tarifa que le cobra al usuario, tiene que tener cierto equilibrio. Por eso, ponemos aquí que el ente regulador tiene un deber constitucional y legal, buscar achicar la desigualdad existente, es decir, fortalecer la debilidad relativa del usuario. El ente regulador debe compensar ese poder monopólico de los regulados que tienen los usuarios con el peso del control que debe sobre ellos, sobre el concesionario, y una mayor defensa del usuario. Es decir, ¿cómo logramos este equilibrio para que el poder monopólico no absorba al usuario? Es a través del control del ente regulador sobre el concesionario. ¿Está claro, chicos? ¿Lo entienden? ¿Me escuchan? Sí, profe. O sea, lo fundamental no es, no es la función principal del ente regulador controlar que el concesionario cumpla y que lo haga bien, sino que
achicar esa diferencia entre el poder monopólico que existe entre el concesionario y el usuario. Es decir, fortalecer el uso y achicar el poder monopólico con el peso del control. Entonces acá hemos visto que en el segundo momento de los servicios públicos teníamos, si trazamos dos ejes perpendiculares, tenemos en el extremo superior el Estado nacional, el usuario. El concesionario, hemos visto que aparecía un cuarto sujeto que tiene ente regulador, que para este caso de la provincia es el ERCEP. Bien. El Estado Nacional con el concesionario se vincula a través de un marco regulatorio y un marco de concesión. El concesionario con el usuario, un marco regulatorio y un reglamento de servicio. Entre el usuario y el ente regulador, a través de un marco regulatorio y un reglamento de servicio. Entre el Estado y el ente regulador a través de un marco regulatorio. Y por último, entre el concesionario y el ente regulador, un marco regulatorio, un reglamento de servicio y un contrato de concesión. ¿Sí? O sea, ese es un poco cómo se vinculan los sujetos que intervienen en este esquema de regulación de los servicios públicos. Esta es una estadística del año 22 de los reclamos que llegan al ente regulador de la provincia de Córdoba. Fíjense que los que tienen mayor reclamo son los correspondientes a la energía eléctrica, casi 100%. Luego le sigue el transporte urbano en un 18%, luego el vial el 2%, las comunicaciones el 1%, y por último el agua, que las concesiones la tiene Aguas Cordobesa, en un 13%. ¿Sí? Muy bien. Pasamos ahora, en el tiempo que nos queda, a ver los otros tres sistemas de ejecución de obra pública, que son la iniciativa privada, la contribución y por mejores, la participación pública privada. ¿Alguna duda antes de pasar a esto, chicos? Profe. ¿No? Bueno, ¿qué es la iniciativa privada? Bueno, es un instrumento jurídico, como dice acá, que tiene por objeto estimular la inversión privada para la elaboración y el desarrollo de proyectos de interés público para el Estado, brindando así a los particulares la posibilidad de colaborar en la gestión administrativa. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que es un instrumento por el cual se le permite a un particular presentar un proyecto de una obra o de un servicio que pueda ser de interés para el Estado Nacional, que tenga una finalidad pública. Es decir, no para hacer la obra, sino simplemente para presentar una idea. ¿Sí? Esa idea que presenta un particular, recibe el nombre del proponente, luego se puede materializar a través de un contrato de obra pública, una concesión de obra pública o la prestación de un servicio público o la concesión de un servicio público, en la cual ese promotor que trajo la idea también puede participar en la ejecución del contrato, o sea, puede ser parte de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio. Es decir, que el objetivo es desarrollar proyectos que tengan un interés público, como por ejemplo un proyecto hotelero, una planta industrial, un puerto, un establecimiento carcelario, una obra de infraestructura, etc. Donde la selección contratista para la ejecución de esa obra que presentó la idea el proponente, un particular, puede hacer de dos formas, a través de una licitación pública o de un concurso de proyectos integrales que hemos mencionado en la clase anterior, que yo les había dicho que lo íbamos a ver ahora. Bien, para que ustedes lo entiendan, sería así. Ustedes saben que en el sistema tradicional de obra pública, ya lo hemos repetido muchísimas veces, la administración pública realizaba el proyecto oficial de una obra, ¿no es cierto?, un proyecto ejecutivo de una obra pública, y para realizarla utilizaba el sistema de selección para elegir al contratista que va a llegar luego a firmar el contrato de obra pública. Ese es el sistema tradicional. En cambio, acá en la iniciativa privada,
el privado presenta un proyecto por iniciativa privada contemplado en la Ley de Reforma Administrativa. Este proyecto llega a la administración pública y la administración lo evalúa para ver si es de su interés, es decir, si es económicamente viable y va a cumplir un interés o una función pública, o sea, va a satisfacer necesidades de la sociedad, y si no cumple con esos objetivos, puede no aceptarla y es como si nada hubiera pasado, ¿no? Pero si es de su interés, se sigue el siguiente paso, que es la declaración de utilidad pública, en la cual, en la generalidad de los casos, se llama a audiencias públicas para ver si esa obra es de interés público. Si así fuera, si es declarada de interés público, ¿qué hace el Estado? Toma esa idea, que es un bosquejo, digamos, simplemente una idea, elabora el proyecto definitivo de la obra, los pliegos de esa obra, y llama a una licitación para ejecutar esa obra o esa idea que presentó un proponente particular. El otro camino es que esa idea que trajo el proponente no la desarrolle el Estado, sino que la desarrolla el Estado llama a empresas o a estudios de consultoría o a estudios de arquitectura o de ingeniería para que desarrollen ese proyecto. Por eso se llama concurso de proyectos integrales. Sobre la base de esa idea, llaman concursos para que lo desarrollen y hasta lo mejoren, si es posible. Y una vez que el concurso se llevó a cabo y ha sido seleccionada una propuesta, se llama recién a licitación pública. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿La ven la diferencia? Sí, profe. Lo particular de esto, vuelvo a repetir para que no confundamos con lo que vamos a ver ahora, es que acá el proponente no viene a invertir, solamente una idea, ¿está claro? No es que viene a buscar fondos o a poner fondos para la ejecución de la obra. Trae una idea para ver si es de interés público, que después la puede ejecutar porque se puede presentar a estas licitaciones o hasta estos mismos concursos de proyectos integrales. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este proponente para hacer todo esto? Y bueno, tiene algunas ventajas, como son derechos de preferencia, cuando si hay una diferencia en la licitación en un 5%, el proponente tiene la ventaja de desarrollar el proyecto de ejecución de la obra, o tiene un derecho de balotaje, cuando la diferencia es entre un 5% y un 20% de la oferta mejor calificada, se les pide a ambos para que la propuesta. Se mantiene el derecho de propiedad intelectual y el derecho de autor del proponente, y si el proponente no ha sido adjudicado en una licitación, digamos, no ha sido beneficiado, porque puede ser una empresa, ¿no es cierto?, no ha sido beneficiado con la ejecución de la obra, va a recibir el 1% en compensación de la inversión ganadora. Tienen algunas ventajas que pueden llegar a ser interesantes. Bien, pasamos ahora a otro tema de ejecución de obra pública, que es la participación pública privada, ley 27.328 del año 16, en el cual ustedes seguramente han sentido hablar del nuevo gobierno nacional, el cual quiere implementar, quiere desterrar el contrato de obra pública tradicional e implementar este sistema de participación pública llamado PPP, que consiste en una asociación entre el sector público y el privado con el propósito de desarrollar un proyecto o un servicio que tradicionalmente era por el sector público, y que se utiliza generalmente para obras de gran envergadura, ya sea de infraestructura, vivienda, servicios, inversión productiva, innovación tecnológica. Bien, es una novedosa modalidad de construcción en la que se establece un régimen para fomentar la inversión de empresas privadas. ¿Sí? Se trata de fomentar, fíjense, la inversión de empresas privadas
en obras de infraestructura de gran envergadura en sociedad con el Estado. Pero esa sociedad con el Estado es, digamos, desequilibrada, porque es el particular el que tiene que buscar los fondos, el financiamiento para la ejecución de este tipo de obras. El objeto es multiplicar y acelerar las inversiones en el país para grandes proyectos y obras de infraestructura. Tiene algunas características, que algunas de ellas se diferencian del contrato de obra pública tradicional. Es una modalidad en la cual es algo interno entre el contrato de obra pública tradicional y el contrato de concesión de obra pública. Permite que el sector privado financie las obras, son a largo plazo, entre años. No se agrega la deuda pública del país, el presupuesto de esa obra, porque los fondos son aparte del presupuesto de la nación, es el privado que tiene que salir a buscar un agente financiero exterior o invertir su propio capital. Permiten un reparto del riesgo, es decir, lo que permite una mayor eficiencia, ya que el particular va a utilizar toda su gestión para hacer la obra en el menor tiempo posible y con la mejor calidad, porque luego de terminada la obra, el particular la tiene que mantener durante un periodo de tiempo estable. Hay no sé, el contratista no puede invocar incumplimiento por parte del Estado para no seguir con la prosecución de los trabajos de la obra. Bueno, van a leer acá también que es un contrato de obra de objeto amplio, el pliego no se compra, es gratuito, se presentan las mismas garantías anterior, bueno, y el que en la obra pública tradicional, la garantía de contrato, garantía de oferta, y el que controla estos sistemas son la Subsecretaría de Participación Pública Privada, la Auditoría General de la Nación. ¿Dónde tuvo su origen? Si bien acá es nuevo para la Argentina, tuvo su origen hace más de 4 años en Inglaterra, y en Inglaterra prácticamente construyó todos sus servicios de infraestructura con este sistema. Pero en algunos casos, en las últimas décadas, se dio el caso de que hubo obras que le salieron el doble o el triple de que si la hubiera construido con el sistema tradicional de obra pública, el régimen que ellos tengan. Es decir, que es un sistema que, según los políticos o juristas, se da en aquellos países o es fácil utilizarlo y es un buen sistema constructivo para países donde la economía es estable, ¿no? Y muy difícil de aplicar en el caso de la Argentina con las oscilaciones inflacionarias que tenemos. El gobierno anterior al actual lo quiso introducir a través de la construcción de corredores viales que abarcaban 5 provincias, entre ellas Córdoba, y con un plazo a 15 años, con una inversión inicial de 8.000 millones de dólares, en el cual se establecía en el contrato de participación público-privada que el particular tenía que conseguir los fondos para la ejecución de la obra, si estaba establecido el plazo en el contrato de PPP de 12 meses. Ese plazo estaba garantizado con una póliza, con un seguro de caución. Imagínense ustedes que con la inestabilidad que tiene nuestro país, al propio Estado le es dificultoso conseguir fondos en el exterior. Imagínense para un particular que si los conseguiría una tasa muy superior a la que le conseguiría el Estado, ¿no? Entonces, esto hizo que esas obras solamente tuvieron un avance del 4 al 5%,
y que se tuvieron que renegociar los contratos porque el Estado, al no conseguir los fondos del particular, le ejecutaba las pólizas. Entonces se renegociaron los contratos y en realidad todo lo que no da nada se pudieron realizar. Pero es un buen sistema constructivo en el cual en América Latina lo utilizó Chile, Bolivia y Perú. Por eso por ahí también van a escuchar que el gobierno nacional habla del sistema constructivo a la chilena, con la participación público-privada. Bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este sistema? Las ventajas es que las obras son financiadas por el privado, es decir, una ventaja para el Estado. Hay un desarrollo más rápido de la obra, utiliza toda la eficacia, la gestión del particular. Hay una transferencia de riesgo al sector privado, o sea, una ventaja para el Estado. Liberación de fondos del Estado para realizar otras obras, como le decía recién. Y la ventaja para el privado que puede participar en proyectos que no serían posibles sin la propia participación del Estado. ¿Cuáles son las desventajas? Primero, que haya una mala elección del proyecto. Esa mala elección del proyecto puede ser que la obra no sea redituable. Al no ser redituable, genera la confección de los contratos. Esa falla en la confección de los contratos genera mayores renovaciones recurrentes, mayores costos de financiación. Puede haber una mala administración de los contratos de PPP, etc. Es decir, esos son los pros y los contras de este sistema. Si comparamos con los otros sistemas que hemos venido viendo hasta ahora, no está inserto acá el de la administrativa. En la fila superior vemos cuál es el rol del Estado, el financiamiento, el pago, el rol del contratista y el riesgo. Y en esta fila tenemos la ley de obras públicas tradicional y la ley de PPP. El rol del Estado. En la primera, el Estado encarga a un tercero la ejecución de la obra. El que financia la obra es el Estado. En la concesión, el Estado encarga a un tercero la construcción, conservación, explotación de la obra, haciendo uso luego de la obra luego determinada para poder recuperar. En cambio, en la PPP, el Estado cumple un rol de control y supervisión solamente. En cuanto al financiamiento, el primero está a cargo del Estado, el segundo a cargo del empresario, es lo que vimos que no se podía hacer, por eso se creó la figura de la concesión anámola a través de la reforma ministerial. Y en la PPP el financiamiento está a cargo del empresario que tiene que buscar fondos internacionales o nacionales o internacionales para la ejecución de la obra. El pago, en la primera, ¿quién las realizaba? El Estado. En la segunda, terminada la obra, el concesionario le cobraba a los usuarios. Y en cambio, en la participación pública-privada, también el pago de la obra puede venir del usuario, del Estado o de terceros. Pero básicamente es de terceros, o sea, de agentes financieros internacionales y también del usuario. ¿Cuál es el rol del contratista? En el sistema tradicional, el contratista no mantiene la obra. En el de concesión, el contratista mantiene la obra durante el periodo de concesión y lo mismo ocurre en la PPP. En el sistema tradicional, el contratista no tenía ningún riesgo, terminaba la obra y la entregaba. El único riesgo que tenía era durante la ejecución de la obra que la hiciera manteniendo su ecuación económica financiera. En la concesión, los riesgos recaen sobre el contratista, obviamente, porque es el que invierte. En cambio, en la PPP hay un reparto del riesgo, donde el 90%, por decirlo, el riesgo lo tiene el particular y el resto el Estado. Bien, ¿alguna duda de ahí de las PPP, chicos? No, profe. No, profe, de momento no. ¿Me escuchan bien? Bien. Ya terminamos. 5 minutos. El último sistema con ejecución de obra pública es el de contribución por mejoras, que son para obras pequeñas de poca envergadura, que se utilizan en localidades de poca población. También puede ser
en la ciudad, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, en determinadas áreas pequeñas, donde el fin fundamental de la contribución por mejora es que la ejecución de una obra pública hace incrementar el valor venal del inmueble, y de todos los inmuebles que están afectados por esa obra en mayor o menor medida, ¿no es cierto? Para poder utilizar este sistema, hay una obligatoriedad del frentista de abonar la obra. Se paga una sola vez, no se paga de por vida, se paga una sola vez. O sea, una sola vez me refiero a que se paga una sola vez la obra. El pago puede ser en cuota o de una sola cuota. Que tiene que haber una obra pública y que produzca esa obra un valor de la propiedad. Ese valor de la propiedad se genera no solamente por la construcción de la obra física ya terminada, sino también por ¿cómo se llama? El potencial que genera saber que en ese lugar se va a construir una obra pública, como por ejemplo la pavimentación de una avenida, la construcción de un puente, la iluminación de un sector, la ejecución de una obra de infraestructura de red de cloacas, la provisión de agua potable, etc. Lo importante también de destacar es que los frentistas están obligados, pero si yo soy frentista y me voy beneficiado con la obra y luego la vendo a la casa, pero a mi inmueble, pero no pague la contribución, el Estado lo sigue al titular, al anterior titular del inmueble y no lo sigue al inmueble, ¿sí? Ni al nuevo propietario, ¿sí? Es un tributo de difícil evasión porque están muy acotados. Bueno, y un poco lo mismo que el edicto recién entre las características. Y para que ustedes lo entiendan gráficamente, supongamos en este ejido urbano, en este sector se construye se realiza la pavimentación de una avenida principal en la cual se establece un radio de beneficencia de los usuarios, en el cual obviamente los que reciben mayor beneficio, mayor valor del inmueble por la presencia de la obra pública son los frentistas directos, ¿no es cierto? Estos que están más alejados también se van a beneficiar porque es más accesible llegar a su vivienda o a su lugar de trabajo, pero obviamente que a los momentos de repartir el costo de la obra, obviamente el que está más alejado no puede pagar lo mismo que está en el frente de la vivienda, ¿no es cierto? Para eso es el Estado el que establece esa proporcionalidad. Lo mismo para la construcción de un puente de dos zonas de la ciudad que están incomunicadas, quedaron incomunicadas. Se construye esta obra, entonces los que están más cerca a la realización de esta obra se verán beneficiados de aquellos que están más alejados. Lo mismo ocurre con una obra de iluminación, ¿sí? Bueno, y me olvidé de decirle como ejemplo también de iniciativa privada, caso concreto para la provincia de Córdoba, es la red de acceso que tiene a su cargo, la red de acceso a Córdoba, que es Camino de la Sierra. Esa figura jurídica nació una iniciativa privada presentada por una empresa local de la provincia de Córdoba, ¿sí? Bueno, con esto, chicos, damos por finalizado la clase de hoy. Si tienen alguna duda, antes de pasar a la encuesta, para dejarlos liberados, me avisan, me dicen si hay algo que no entendieron. Yo entré tarde. ¿Las diapositivas desde cuál empezaron? Que veo que son como 200. Bueno, son 200 si sumamos lo de la clase anterior, ¿no es cierto? Ahora le vamos a agregar las correspondientes a la clase de hoy, ¿sí? Ah, bien, porque ya me había asustado. No. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Algo que no haya quedado en el tintero? Por el momento no, profe. Profe, tengo dudas Sí. respecto a las clases. Tengo entendido que esta es la última clase que tenemos sincrónica. O sea, ¿la semana que viene tenemos clase? ¿Cómo?
La semana que viene hay clases. Sí, entiendo que sí, no tengo... Pasa que nos dijo el profe Ingrid de Maya que el sábado que viene, el lunes que viene es feriado por la Fundación de Córdoba, creo. O sea, capaz que no hay clase. Bueno, está bien. El cronograma Bueno, dice si que no es hay clase. feriado, está bien, la clase, le van a poner la clase grabada para hacerla, porque la verdad es que no podemos perder una clase, nosotros son tantas clases que tenemos que dar que no podemos perder, se la van a tener grabada. Sí, Sí, entiendo que iba a haber clase, pero presencial, o sea, con interacción con el docente, esta es la última. Bueno, puede ser, sí. La verdad que no recuerdo en este momento el cronograma, pero puede ser, sí. ¿Eh? Bueno, si no tienen dudas, chicos, pasamos a la encuesta rápidamente. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. de todos modos, tienen que leerlo, estudiarlo un poquito, por supuesto, después digo con cualquiera en la clase de consulta, ¿sí? Bueno, vamos con la primera. La pregunta dice, ¿la concesión anómala de obra pública es sobre una obra existente, verdadero o falso? Muy bien. Me parece muy bien que hayan entendido entonces el concepto de concesión. Vamos con la siguiente. ¿El servicio público de taxis y remises es un servicio propio o impropio? Profe, no inició la No, encuesta. no la inicia. Ahí está. Bueno. ¿El servicio público de taxis y remises es un servicio propio o impropio? Bueno, es impropio, ¿eh? Es impropio. Recuerden que es un servicio impropio, en el cual no lo presta ni lo concede el Estado, sino que se lo da a los particulares y simplemente el Estado tiene el control. Y por último, a ver qué pasó con esta. Ahí está. La última, ¿la iniciativa privada es lo mismo que la participación público-privada? ¿La iniciativa privada es lo mismo que la participación pública-privada? Bueno, muy bien, chicos, la verdad que han estado bien. No es lo mismo, ¿no es cierto? Es falso. Recuerden que la iniciativa privada, el, el iniciador o el proponente solamente presenta una propuesta, pero no la va a financiar luego a la obra o a la ejecución del proyecto. En cambio, la participación pública y privada, sí, el particular tiene que buscar los fondos necesarios y hacer la obra. Bueno, pero muy bien, todo bien. Entonces han atendido la clase. Bueno, si no tienen nada más que preguntar, yo los libero, me quedo un ratito, si alguien quiere quedarse preguntar. La primera, ¿cuál es la opción, profe? La primera, a ver cuál era. La concesión anómala de obra pública es sobre una obra existente. Es sobre una obra existente. Una obra existente. Claro, Eso verdadero. es lo que puso le impuso la ley ¿Está bien? del Perfecto. Estado. Muy bien, chicos. Profe, Sí.
Acerca de esa pregunta, ¿qué sería concesión anómala? La concesión anómala es cuando el Estado le otorga un bien a un concesionario para que empiece por eso, o sea, sobre esa obra la explote, o sea, primero invierta, haga una inversión inicial mínima, que es mantenerla, mejorarla, cortar el pasto, alguna iluminación, poner un servicio de rescate, poner algún servicio de sanitarios, ¿no es cierto? Una inversión mínima, luego construir los peajes, obviamente, empezar a explotarla sobre esa obra, y con los fondos que recaude, recuperar esa inversión mínima, además pueda construir obras nuevas. Por eso se llama concesión anómala. Sería como darle una oficina para que hagan un trabajo. ¿Contaría? ¿Cómo? Dar una oficina o un conjunto de oficinas para hacer un trabajo, ¿contaría? A ver, no te entiendo bien, pero no. O sea, usted me está diciendo dar una obra. Una obra existente, claro, como punto de partida. Sí. Claro, yo sugería, por ejemplo, un conjunto de oficinas para que se haga un trabajo y se recupere la inversión. Eso me preguntaba yo. Bueno, también puede ser, a ver cómo se lo ubica. Como punto de partida para construir otras o mejorar esas mismas. Sí, podría ser algo así, se lo tendré que encuadrar un poquito, pero puede ser. ¿Y esa obra tiene que estar terminada o pueden darle, por ejemplo, un edificio que está siendo construido y que lo terminen ellos? Puede ser una obra que no esté terminada, sí, pero bueno la pregunta. Puede ser una obra que no esté terminada. Bien. Profesor, una consulta. ¿Usted sabe cómo va a ser la modalidad del segundo parcial? Si va a ser como el primero. La misma. O sea, va a ser choice. Sí, múltiple choice. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, que anden bien. Me quedo hasta el Hasta final. luego. Me quedo hasta el final por si alguien quiere preguntar. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego.